buenos días, ¿cómo estás? En nuestra clase del día de hoy, miércoles 16 de junio, vamos a trabajar con el último apartado de nuestro libro de lengua materna. Hoy, ahora sí, finalmente se acaba. Es la página 251, es una valoración de nuestro desempeño a lo largo de este trimestre. Solo es esta página 251. Vas a responder primero estas tres preguntas. Clases pasadas hicimos un repaso de todos los aprendizajes. Ahora te pregunto aquí, ¿qué es lo más importante que aprendiste en este trimestre? No sé qué haya sido para ti lo más importante, a lo mejor la estructura de las noticias, identificar las características de un texto dramático, identificar las partes de un cuento, la diversidad cultural. ¿Qué fue para ti lo más importante? A continuación nos pregunta, ¿qué te hace falta mejorar de lo que estudiaste? ¿En qué crees que te hace falta mejorar? Pues a lo mejor puedes poner que te hizo falta trabajar un poquito más o estudiar un poquito más en lengua materna, no sé, en lengua materna, pero ¿en qué parte, no? En las obras de teatro a lo mejor me hizo falta trabajar un poquito más en las partes de la noticia o en los géneros periodísticos. ¿Qué te hizo falta trabajar un poquito más? Siguiente, ¿qué te gustaría seguir aprendiendo? ¿Hubo algún tema que te interesó en el que te gustaría seguir aprendiendo un poco más? Sobre los mapas, sobre las lenguas indígenas, sobre los cuentos, las obras de teatro, las noticias, los géneros periodísticos. Aquí lo vas a escribir. En la actividad número 2 dice, vamos a reflexionar sobre el aprendizaje que hemos conseguido. Aquí nos solicita que le pidamos a un compañero que colore la franja que representa nuestro desempeño. En este caso, como lo estamos haciendo desde casa, tú vas a ser tu propio compañero que valore tu propio desempeño, ¿sale? Indicador actitudinal, por ejemplo aquí, mantiene una actitud positiva hacia el trabajo. ¿Qué tan positivo estabas a realizar las actividades de lengua materna? Si a veces te daba flojera, si no las hacías, pues a lo mejor sería nunca, a veces, casi siempre, o siempre tenías una actitud positiva. Vas a colorear aquí el cuadrito del color que tú quieras, menos color lápiz, ¿ok? Dice después, acepta de buena manera las críticas y retroalimentación de tu trabajo. ¿Cómo crees que lo haces? Casi siempre, a veces, nunca o siempre. El siguiente dice, cumple con los requerimientos en los trabajos y en las tareas. ¿Hiciste todas las actividades de todas las solicitadas? Siguiente. Conoce la estructura de un texto dramático. A ver, ¿conoces bien la estructura de una obra de teatro? Vas a poner aquí, vamos al naranja que dice. Conoce las diferencias entre un texto narrativo y un texto dramático. ¿Conoces las diferencias entre cuento, novela y obra de teatro? Siguiente, valora la diversidad lingüística y cultural de México. ¿Qué tanto lo valoras? Las lenguas indígenas. Siguiente, identifica la estructura y características de un periódico escolar. ¿Qué tanto lo identificas? Color verde, organiza la información al momento de exponer. Siguiente, elabora y utiliza recursos gráficos para exponer. Cuando has expuesto, la exposición va a ser dentro de 2 semanas. Siguiente, toma conciencia de sus responsabilidades en la escuela. ¿Eres consciente de lo que tienes que hacer? Y por último, aprecia la opinión de sus compañeros acerca de su trabajo. Si no, a veces, casi siempre o nunca, ¿sale? Entonces, hay que ser muy honestos con esta autoevaluación y si casi siempre nos salió en los circulitos del centro, no pasa nada, después lo podemos trabajar, ¿sale? Muy bien. A continuación, vamos a trabajar con geografía, con la guía de estudio del día de hoy de geografía. Recuerda que este archivo yo te lo voy a mandar al WhatsApp o a la plataforma, lo puedes imprimir y contestar aquí o puedes copiarlas en tu cuaderno y responderlas en tu cuaderno. Empezamos con la pregunta número 1 y dice así, ¿qué es la calidad de vida? Recuerda que fue uno de los primeros temas que aprendimos. La calidad de vida se relaciona con ese bienestar que tiene una persona, ya sea físicamente, en los materiales, en el aspecto social y emocional, que tan bien se encuentra la persona en esos aspectos de su vida. Y aquí nos pregunta,
¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta para medir la calidad de vida de un país? La calidad de vida de un país se toma en cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos. El primero y el más importante, bueno, no el más importante, pero sí de los más importantes, es la salud. Después tenemos también la alimentación, la vivienda, qué tal está la vivienda de la mayoría de las personas que viven en ese país, sus relaciones interpersonales, cómo se relaciona con las demás personas, su educación, la paz social, que viva en un ambiente tranquilo y no violento, y los ingresos económicos que tienen las personas que viven en ese país. Son los aspectos que se toman en cuenta para ver si un país tiene una calidad de vida muy alta, alta, media, baja o incluso muy baja. Aquí nos pide en la pregunta número 3 que mencionemos 2 países con calidad de vida baja o muy baja. Recuerda que la mayoría de los países que tienen calidad de vida baja o muy baja se encuentran en el continente africano. Entonces aquí pudieras poner algunos países que cuentan ahí del continente de África. Y por otro lado nos pregunta, menciona 2 países con calidad de vida alta o muy alta. Por ejemplo, tenemos Canadá. Canadá es un país con calidad de vida muy alta y puedes escribir aquí algunos otros. Por ejemplo, creo que está España, Oceanía incluso. Bien, bueno, Oceanía no es un país, pero es un... Dice después, ¿qué son las acciones sustentables? Recuerda que este tema lo vimos e incluso hicimos un tríptico de las acciones sustentables, ¿sale? Entonces, las acciones sustentables son aquellas acciones que nos ayudan a mantener el equilibrio en nuestro planeta Tierra y en el medio ambiente, ¿ok? Escribe 3 ejemplos de acciones sustentables para el cuidado del agua. Uno de ellos pudiera ser a lo mejor recolectar el agua de las lluvias en botes para volverla a utilizar. A lo mejor otro pudiera ser cerrar la llave cuando nos estamos bañando o lavarnos los dientes con un vaso de agua y no con la llave abierta, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 tipos de contaminación del medio ambiente? Recuerda que el medio ambiente puede sufrir 3 tipos de contaminación. La contaminación del aire, la contaminación del suelo y la contaminación del agua, ¿correcto? ¿Qué es la deforestación? Recuerda que la deforestación lo veíamos cuando vimos el tema de los problemas ambientales. La deforestación es cuando en un área natural se acaba con esa naturaleza. Por ejemplo, cuando hay tala de árboles excesiva, entonces en ese lugar ya no existe esa naturaleza, ya no existen las plantas y las flores y los árboles que crecían en ese espacio. Esa es la deforestación. Cuando, por ejemplo, en espacios como, no sé, en un bosque, talan y quitan todo a lo mejor para crear una torre de edificios o para crear un fraccionamiento. Eso es la deforestación, que es lo que se busca hacer con el bosque de la primavera. Quemarlo y deforestarlo para después venderlo y poder hacer fraccionamientos, edificios, centros comerciales. Eso es la deforestación. En la pregunta número 9 nos pregunta ahora qué es la desertificación. La desertificación es cuando un área natural se daña tanto, se tala tanto que el suelo ya no es apto para que pueda crecer naturaleza ahí, que se ve así seco, coartado, incluso el suelo, eso es la desertificación. En la deforestación se corta toda la naturaleza, los árboles, las plantas, las flores para poder construir algo, sin embargo el suelo puede seguir siendo fértil, pero en la desertificación es cuando ese suelo ya está tan seco, ya está tan pobre, que ya no puede ser fértil, ya no puede crecer naturaleza ahí, ya no pueden sobrevivir animales ahí porque ya no hay las condiciones óptimas para ello. Eso es la desertificación, como su nombre dice, como un desierto, ¿sale? Número 10. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Recuerda que platicábamos en una clase que el efecto invernadero son esas capsulitas de gas que hacen que nuestro planeta esté más caliente. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que son partículas que están en el aire que generan el calentamiento global y que
que vivamos como en un invernadero porque el calor se conserva, ¿ok? ¿Qué son los combustibles fósiles? Esto lo vamos viendo desde el trimestre pasado. Los combustibles fósiles son aquellos que se producen a través de los fósiles y eran, por ejemplo, el petróleo, el gas y el carbón son los combustibles fósiles. ¿Qué son los residuos orgánicos? Recuerda que nosotros tenemos residuos orgánicos e inorgánicos. Residuos son como la basura que generamos y se puede separar en orgánica e inorgánica. Los residuos orgánicos son los desechos que provienen de aspectos de la naturaleza, como por ejemplo cáscaras de fruta, pedacitos de comida, huesos, esos son residuos orgánicos. Y acá te pide que escribes 3 ejemplos de residuos inorgánicos, los que no se pueden regresar a la tierra, como por ejemplo el cartón, el plástico, el metal. ¿Qué significa la propuesta de las 3 R's? Recuerda que vimos que existían las 3 R's y las 5 R's, que era reciclar, reusar y reducir. Perfecto. Menciona 3 productos sustentables. 3 productos, por ejemplo, una botella de refresco no es un producto sustentable porque solo lo utilizas una vez y ya lo tiras a la basura. Un producto sustentable pudiera ser, por ejemplo, las bolsas de manta para ir al súper, eso es un producto sustentable. Los jabones o los shampoos en barra que ya no utilizan plástico es un ejemplo de producto sustentable. ¿Qué otro se te ocurre a ti? Los cepillos de dientes que son de bambú y que ya no son de plástico son ejemplos de productos sustentables, ¿sale? Muy bien. Y nuestra última actividad del día de hoy, vamos a trabajar con el gimnasio matemático en la suma y resta de fracciones como las que tenemos aquí. Perdón. Vamos a trabajar en la suma y resta de fracciones de la 11 a la 15. En nuestra página 15 vamos a resolver de la número 11 a la número 15. Aquí ya tengo en el pizarrón la número 11 y la número 12 que la voy a resolver junto contigo para recordar cuál es el procedimiento. Ya lo conocemos, pero no está de más recordarlo. Te voy a ayudar con esas dos. Bien. Recuerda que tenemos fracciones mixtas, tenemos 1 entero y 5 octavos menos 1 sexto. Lo primero que tenemos que hacer es convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos? Vimos los procedimientos, vamos a utilizar el que está más rápido, que es 8 por 1, 8 más 5. 8 más 5 son 13 y el denominador es el mismo, 13 octavos menos 1 sexto, ese se pasa igual. Ahora sí, vamos a pasar a hacerlo con la mariposa, como generalmente lo hacemos, que es 6 por 8, 48. Y ahora sí, multiplicamos cruzado. 13 por 6 son 6 por 3, 18, 8 y llevo 1, 6 por 1, 6, 1, 7, son 78, menos 8 por 1, 8. Ahora sí, tenemos 78 menos 8 son 70 sobre mi denominador que fue 48. Vamos a la siguiente. Convertimos esta fracción mixta a una fracción impropia, que es 5 por 5, 25, más 2 son 27. ¿27 qué? 27 quintos es una suma más 1 medio. Este se pasa igual. Ahora sí, multiplicamos 5 por 2, 10. Y multiplicamos cruzado. 27 por 2 son 2 por 7, 14. 4 y llevo 1. 2 por 2, 4 y 1, 5 son 54 más 5 por 1, 5. Y sumamos 54 más 5 son 59 décimos. ¿Sale? Y así vas a resolver tú hasta la número 15. ¿Ok? Y bien, con esta actividad terminamos la clase del día de hoy. Cuídate y nos vemos la próxima. Adiós.